Buenas noches, disculpen, ¿en cuánto tiempo empezamos? ¿Cómo están? Buenas noches. Empezamos en 5 minutos, estimados participantes. Muchas gracias.
¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio en este momento a lo que sería la clase de hoy correspondiente al tema de tipos de procedimientos penales y etapas de un juicio. En esta clase vamos a desarrollar el tema de una forma didáctica, para lo cual vamos a solicitar la participación de los participantes que estén presentes en esta noche, ¿no? Para lo cual recordemos que no importa si nos equivocamos en el transcurso de las intervenciones, el propósito de esta clase será lo que es aprender, ¿no? Y por favor, para el correcto desarrollo de la presente clase, solicito que todos los participantes apaguen sus micrófonos, ¿sí? Me ayuden por favor con eso. Solamente encienden el micrófono, ¿verdad? Y la cámara al momento de que participen, por favor. Si desean, pueden tener encendida la cámara, no hay ningún inconveniente, pero el micrófono, por favor, solo al momento de participar. Obligatorio siempre, al momento de que participen, que enciendan el micrófono y la cámara para poder observarlos. Si se encuentran en algún tipo de caso en el que les impida participar, no hay ningún inconveniente, para lo cual simplemente no alcen la mano. Las personas que quieran participar van a levantar la mano y se les va a dar el paso, ¿no? Para comenzar, ¿no? De preámbulo, quisiera saber más que todo con qué tipo de conocimientos están en esta noche, y voy a hacer una pregunta, mm, tratando ya de ahondar en el tema de los procedimientos penales, ¿no? Correcto. Alguien que me diga a su conocimiento cuáles son las partes procesales dentro de un juicio. Por favor, levante la mano para cederle el paso y que pueda dar su aporte. Buenas noches. Fiscalía Procesal y Víctima. ¿Cómo está? Buenas noches, abogada Pau. Indica, Buenas noches. ¿sí? Fiscalía, los abogados de las partes procesales, tanto del procesado como, en este caso, si hubiere la persona víctima y hubiere presentado la acusación particular. Muchísimas gracias, estimada Irene. ¿Alguien más que desee participar, por favor? Buenas noches. Las partes procesales son el demandante y el demandado. Pueden ser personas naturales y jurídicas también. Muchísimas gracias, estimado Cristian. ¿Alguien más para poder...? Las partes procesales son cuatro, mi querido amigo, son cuatro. El actor y la víctima y el demandado. La víctima y el procesado, llamémosle así. Fiscalía y el abogado de las partes. Son cuatro las partes procesales. La cuestión particular es ya cuando ya uno le pone una querella o alguna denuncia, entonces es ya para acusarlo, además de que el fiscal de oficio o a petición de parte, también quien puede. Pero son cuatro las partes procesales, mi doctor. Muchísimas gracias, estimado Mario. Estimado Gilbert Moncayo, le damos paso para que pueda acotar con su aporte. Por favor, la pregunta era, ¿partes procesales o etapas procesales? Las partes procesales dentro de un juicio. Ah, ya, gracias. Esa era la inquietud. Yo pensé que eran las etapas procesales.
Que no es lo mismo. No, que no es lo mismo, correcto. Gracias. Estimada Diana Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Las partes procesales sería la fiscalía, la víctima, la defensa y el sujeto procesado. ¿Estoy en lo correcto? Cuatro intervinientes. Muchísimas gracias, estimada Diana. A ver, vamos a analizar lo que se ha expuesto por los compañeros, ¿no? En este Buenas caso, noches, estimado doctor, si me permite. Buenas noches. abogado Francisco, buenas noches. Con todo respeto, como parte procesal también interviene el señor juez o jueza. Esto nomás, muy gentil. Correcto, estimado abogado, y precisamente iba a acotar esa parte, ya que la mayoría de compañeros ha olvidado en sí la persona que dirige el procedimiento. Entonces, tenemos como partes procesales, como ya se lo ha expuesto aquí por los compañeros que han acotado con su aporte, con su intervención. De antemano se les agradece por el desarrollo de la clase. Tenemos por una parte a la víctima, ¿correcto? Esta víctima va a ser representada cuando se tratan de delitos en materia penal, netamente, por lo que sería fiscalía o el agente fiscal. Por otra parte estaría el victimario, ¿no? O el acusado o procesado, ¿sí? Que este puede estar representado por un abogado particular o en su defecto de no poseerlo, será bajo oficio puesto un defensor público. Y no olvidarnos de lo que sería la persona o la autoridad competente la cual va a dirigir el juicio como tal. En este caso sería el juez, ¿no? Y también se tiene como parte procesal al secretario del juez, que va de la mano del juez, ¿no? Recordemos que el juez es el que toma, en este caso, la decisión, es decir, dicta la sentencia, y el secretario es el que certifica. Correcto. Prosigamos. A ver. Vamos a ver. Entonces, antes de proseguir, quisiera preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento o cuál es el conocimiento que tienen acerca de los tipos de procedimientos? ¿O qué tipos de procedimientos ustedes consideran que existen dentro de lo que son los procedimientos penales? Buenas noches, estimado David Benalcázar. Tiene la Sí, palabra. doctor, buenas noches. Bueno, yo tengo entendido que existe el procedimiento ordinario, el procedimiento directo, el procedimiento expedito dentro de materia penal. Muchísimas gracias, estimado David Benalcázar. ¿Alguien más que desee participar en lo que es? Repito la pregunta.
qué tipos de procedimientos ustedes consideran que existen dentro de un proceso penal. Buenas noches. Buenas Procedimiento abreviado, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el procedimiento abreviado, procedimiento directo, el procedimiento expedito y el procedimiento para el ejercicio de la acción privada y acción penal. Muchísimas gracias, estimada abogada Paola. Entonces, recordemos, ¿no?, que cuando se tiene el conocimiento del cometimiento de un delito y los agentes de la Policía Nacional logran captar un acto delictivo o son puestos a conocimiento de un acto delictivo, ya sea por un testigo, este testigo puede ser familiar de la víctima o una tercera persona. En el transcurso del cometimiento de este acto delictivo, ya sea un robo, un asesinato, una violación, etcétera, ¿no?, según el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 526, nos indica que cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. Las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo competente en materia de tránsito o miembros de las Fuerzas Armadas deberán aprehender a quienes sorprendan en delito flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este último caso deberán entregarlos de inmediato a la Policía Nacional. Es decir, que no es necesario para la aprehensión cuando se está cometiendo un delito flagrante que actúe directamente la Policía Nacional, sino que también pueden intervenir en este caso los organismos competentes en materia de tránsito, es decir, la autoridad de tránsito competente o los miembros de las Fuerzas Armadas, ya sea del Ejército Nacional o Armada Nacional. Indica también que las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de tránsito podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida. Ojo, solo cuando se encuentren en persecución ininterrumpida, para el solo efecto de practicar la respectiva aprehensión a la persona, los bienes u objetos materia del delito flagrante. El artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal
nos da un concepto acerca de lo que es la flagrancia. Aquí indica que se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se descubre inmediatamente después de su supuesta comisión. Ojo, con esto, aquí dice cuando se descubre inmediatamente, no después de un día, de 2 días, de una semana, de un mes, de un año, no. Tiene que ser de forma inmediata luego de la comisión del supuesto acto delictivo. Indica siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión. Asimismo, cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. El artículo 528 y videm indica que nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia, de conformidad con las disposiciones de este código. Sin embargo, y además del caso de delito flagrante, cualquier persona podrá aprender. Ojo, cualquier persona puede aprender cuando existan 2 motivos. El primero es al que fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle cumpliendo su condena, detenido o con prisión preventiva. Es decir, si una persona se fuga cuando se halle cumpliendo su respectiva condena o se encuentre con prisión preventiva detenido en un centro de rehabilitación social y esta escape, es decir, se dé a la fuga, cualquier persona, incluso un civil, puede, en estos casos, incurrir a la aprehensión del sospechoso, el delincuente o el procesado. Como segundo causa, a la persona procesada o acusada en contra de quien se ha dictado orden de prisión preventiva o al condenado que está prófugo. Si el aprehensor es una persona particular, deberá poner inmediatamente al aprehendido a órdenes de un agente policial. El artículo 529 nos habla acerca de la audiencia de calificación de flagrancia. En los casos de infracción flagrante, recordemos que dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, es decir, desde que detienen al presunto delincuente, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. Es decir, que no puede pasar más de 24 horas posterior a la aprehensión del sospechoso en casos de delitos flagrantes. La o el fiscal, de considerar necesario, va a formular cargos y, de ser pertinente, solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente. El artículo 529.1 nos habla acerca de la identificación en caso de delito flagrante. Aquí nos indica el Código Orgánico Integral Penal que la persona aprehendida por delitos contra la inviolabilidad de la vida, delitos contra la integridad sexual y reproductiva,
delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y los delitos de robo con muerte, sicariato, trata de personas y tráfico de migrantes, podrá ser identificada físicamente ante la comunidad y ante los medios de comunicación, única y exclusivamente en su calidad de aprendido y siempre y cuando se haya calificado la legalidad de la aprehensión por delito flagrante. En estos casos se respetará el derecho constitucional de la persona a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia ejecutoriada. Desde el sector asegura que registra pérdidas millonarias, por lo que ya no puede. Con respecto a lo que sería la detención, la o el juzgador, por pedido motivado del la o el fiscal, podrá ordenar detención de una persona con fines investigativos. Es decir, posterior a que se realiza la audiencia de flagrancia, ¿no? El juez pone a disposición de fiscalía que se comience todo trámite correspondiente con el proceso investigativo, ¿no? Para lo cual se califica si posee o no posee el procesado lo que son los medios correspondientes para probar el arraigo domiciliario. ¿Correcto? De probar lo que es que se cuenta con los requisitos, en este caso, para comprobar lo que es el arraigo domiciliario, tales como que se encuentre afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual permite comprobar de que posee un trabajo, más que todo un trabajo fijo. Si posee en este caso lo que sería un domicilio, una casa que se encuentre a su nombre, si posee lo que es algún tipo de registro único de contribuyentes, es decir, RUC, que practique algún tipo de profesión, si posee lo que son hijos menores de edad. Entonces todos estos de aquí son suficientes para poder comprobar lo que es el arraigo domiciliario y poder solicitar a la autoridad competente medidas externas. Colega, buenas noches. Un favor, colega. Hay unos 2 o 3 compañeros que están abiertos y están filtrando sus conversaciones, lo que están con la televisión prendida. No sé si usted como administradores puede bloquear el micrófono, por favor, porque no permite poner completa atención a lo que usted está explicando. Gracias, colega. Mi pedido era el mismo, por favor, se oyen los micrófonos, no le podemos escuchar al disertante, por favor. A los perros se les escucha. Sí, por favor, micrófono. Correcto. Hay una persona. Listo. Prosigamos. Entonces, indicaba, en lo que se realiza la audiencia de calificación de flagrancia, ¿no? Una vez calificada la flagrancia, es decir, que se haya cometido un delito, ¿no?
sea o no que se logre determinar un momento, por favor. A ver, como les indicaba, la audiencia de calificación de flagrancia, luego de que se logra determinar el cometimiento de un delito, ya sea o no que por el principio de presunción de inocencia no se logre determinar la responsabilidad del presunto sospechoso, ¿no? Con fines de investigativos y con la finalidad de que se presente en las siguientes etapas del procedimiento, el juez va a disponer que se tome en este caso la medida de prisión preventiva. ¿No? Es decir, que se va a privar de la libertad al sospechoso con la única finalidad de que pueda presentarse a las siguientes etapas del procedimiento. En el caso de haber comprobado lo que son los medios necesarios para que califiquen el arraigo domiciliario, en este caso la autoridad competente, estos medios pueden ser, como les indicaba, cuando se encuentre afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una persona, es decir, esto va a comprobar que mantiene una relación laboral fija con un empleador, ya sea particular o público. A este se puede acotar lo que es el contrato laboral o de prestación de servicios, si el procesado tiene lo que es un registro único de contribuyente, un RUC, lo cual comprueba de que presta servicios, de que tiene una profesión determinada. Abogado Fausto, buenas noches. Hola, buenas noches, abogado. Disculpe, no sé si me escucha bien. Hola. Buenas noches, sí, prosiga, por favor. ¿Me escucha? Bien, tengo una preguntita nomás, de una duda. ¿Se denomina arraigo domiciliario o arraigo social? Eso nomás, doctor. En este caso se denomina lo que es arraigo domiciliario, ¿no? Porque se va a comprobar que el procesado puede, en este caso, o no se va a dar a la fuga, es decir, no va a huir del domicilio en donde va a indicar a la autoridad competente que está viviendo, ¿no? No sé si me logré explicar de manera correcta. Listo, correcto. Muchísimas gracias, abogado. A ver, prosigamos. Entonces, una vez que se haya logrado poner a la autoridad competente conocimiento de que cumple con lo que es el arraigo domiciliario, el procesado, se puede solicitar lo que son las medidas externas. En este caso, las medidas externas a la prisión preventiva. Estas medidas pueden ser que se presente periódicamente a firmar lo que es arresto domiciliario, el porte del grillete electrónico pertinente y las que conciernan en la ley. En este caso, el procedimiento ordinario, por lo general, todo tipo de procedimiento penal se sustancia bajo este tipo de procedimiento.
cuando no es un delito flagrante, este procedimiento inicia con la investigación previa. Es decir, luego de que se pone en conocimiento de la autoridad competente, ya sea por procedimiento de flagrancia o por una denuncia que haya puesto la víctima, por lo general, ¿no? Se comienza lo que es la investigación previa, lo que da inicio al procedimiento ordinario. Señorita Irene Ureña, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Quería que me ayude con una interrogante. Verá, en el caso del procedimiento de flagrancia en un delito de drogas, por ejemplo, si en este caso sería el acusado, es una persona que está prestando sus servicios en calidad de chofer profesional, de conductor, ¿qué documentos debería presentar o adjuntar para justificar el mismo? Claro que sí, muy buenas noches. Recordemos que si está prestando servicios de lo que es chofer profesional, el primer documento habilitante que debería de presentar sería la licencia correspondiente. Perdón, no se le escucha No muy se le bien. escucha. Noches. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Mejor? Ahí sí le escuchamos. Listo, correcto. Prosiguiendo, como les indicaba, uno de los documentos habilitantes que se podría presentar, en primer lugar, sería, recordando de que se está hablando de una persona que presta servicios como chofer profesional, ¿no? Lo que correspondería al documento habilitante sería la licencia profesional del chofer. Como segundo documento habilitante que podríamos presentar sería algún tipo de contrato que se tenga con la cooperativa correspondiente. Tercer documento habilitante que se podría presentar, en este caso, podría ser la declaración juramentada ya sea del chofer o del jefe, ¿no? El cual indique, ¿no?, que presta sus servicios de forma lícita y legal para tal empresa, tal cooperativa, con tales horarios. Bueno, ¿qué otro tipo de documento habilitante en este caso podríamos estar solicitando? El RUC en este caso del señor, también se lo puede poner como documento habilitante, ya que todos estos tipos de personas que prestan este tipo de servicios poseen un RUC. Bueno. De pronto, vía de remisión, vale. ¿Me puede repetir, por favor, estimado Byron? En un proceso también ellos tienen hojas de ruta o guías de remisión o cronogramas de ruta. Puede presentar también como un documento justificando que es un conductor y sus servicios son lícitos. Claro que sí, también podría ser un documento habilitante. Claro que estas hojas de ruta y todo tendrían que tener o tienen que constar el nombre de la persona o del presunto chofer, ¿no? Abogado Fausto, buenas noches. Doctor, una pregunta, pero en el caso de que, por ejemplo, esta persona no tenga el RUC y el dueño del vehículo esté implicado en este hecho, no va a comparecer a rendir su versión en cuanto a este particular, ya, ni tampoco va a querer presentar una declaración juramentada. Más sin embargo, el señor presta servicios lícitos y personales en calidad también trabaja manejando una retroexcavadora y tiene los títulos, tanto de chofer profesional como de el título de
de chofer en ese tipo de vehículos. ¿Cabría presentar testigos en lugar de, inclusive las personas, las declaraciones fundamentadas de las personas con las que él ha trabajado, para las cuales ha presentado sus servicios lícitos y personales en calidad de chofer de estas maquinarias? Bueno, en este caso habría que analizar bien, ¿no? El ejemplo que me pone es que el señor está fungiendo como taxi, ¿no? Está prestando servicios de transporte personal, ¿sí? Y No, él no presta sus servicios de transportista, sino solo como conductor. O sea, él maneja tanto los camiones, o sea, como chofer profesional, como la maquinaria pesada, retroexcavadoras, cosas relacionadas con el tema, ¿no? Pero él no tiene su RUC. en este caso sí no tiene el RUC, pero tendría contrato, si afiliación al IES, si es que está laborando bajo prestación de servicios. ¿Qué más podría ser? Bueno, en este caso, si no declara o no desea declarar, el propietario o sería el empleador del señor, sí se podría presentar tal vez a algún familiar, a la esposa, a la hermana, a la mamá, a la persona con la que convivan, ¿no? Para que declare, en este caso, las labores que realiza esta persona, ¿no? Pero depende de cómo, ¿no? Porque si es un procedimiento de sustancias, recordemos que el delito expresamente, que se encuentra estipulado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, indica que el delito en sí es el tráfico ilícito. Correcto. Entonces, Una pregunta, por favor. Buenas noches. muy buenas noches, estimado David Ceballos. Hágame una gentileza. ¿Estamos hablando de una audiencia de flagrancia o ya el proceso? En este caso, ya pasamos de lo que es la audiencia de flagrancia, ¿verdad? Y entramos a lo que es procedimiento ordinario. Pero dentro de eso tenemos que tener entendido que primero, o luego del procedimiento o la de flagrancia, se señalará qué tiempo va a durar o no, si el fiscal en procedimiento ordinario da el tiempo determinado para poder hacer o comienza instrucción fiscal. Correcto. Y dentro de la instrucción fiscal tendrían que presentar todos los documentos que sirvan para de descargo, en este caso del chofer o de cualquier otra persona que no tenga nada que ver, teniendo en consideración que es un delito de tráfico de estupefacientes. Todos vienen a ser implicados y hasta que no se determine o que determine Fiscalía en qué grado va a tratar de acusar, todos tienen que presentar sus pruebas y rendir todos los documentos necesarios para poder ser. Dentro de ellos son, inclusive ya en la audiencia de flagrancia podían haber declarado, inclusive, no declarado, sino presentado los documentos de arraigo. Y vendría en esta situación vendría la presentación periódica, si es que así el juez lo determinó o declaró prisión preventiva. Pero ya en proceso ordinario tendríamos que ver qué tiempo dura la instrucción fiscal que va a dictaminar el juez. En qué tiempo se presenta todas las pruebas pertinentes para desvirtuar hasta que se llegue a dar la audiencia preparatoria de juicio. Y ahí sí tendrían todos los elementos para poder desvirtuar y buscar que en este caso el procesado, si es que ha sido chofer o no ha tenido ningún tipo de conocimiento, por qué fue a manejar el vehículo, quién le contrató, para quién estaba trabajando, si tenía conocimiento, si sabía quiénes eran las personas que le estaban contratando. O sea, en el procedimiento ordinario es en el tiempo de la instrucción fiscal que va a durar 90 días por lo general, 45, dependiendo de cómo diga 90 días en sí, como diga el señor fiscal, el que va a determinar todos los elementos que tiene él para acusar.
y ahí sí las defensas técnicas de cada persona serán las que tienen que presentar. Todos los documentos son posibles de presentar siempre y cuando guarden relación con el implicado, para que pueda determinarse el grado de inocencia. Gracias. Correcto. En este caso, estimado David Ceballos, estaba hablando de los tiempos en los cuales podría durar lo que sería la investigación previa, ¿no? Esta investigación previa, según lo señala el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal, nos indica que en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años, esta investigación previa durará hasta 1 año. En aquellos delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, esta investigación previa durará hasta 2 años. Y en los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular la imputación por el delito correspondiente, fecha desde la cual empezarán los plazos de prescripción. Indica también que para efectos de la investigación se presumirá que la persona desaparecida se encuentra con vida. Aparte, hay que tener en cuenta que transcurridos los plazos señalados, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de 10 días, solicitará el archivo del caso sin perjuicio de solicitar la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos, siempre que no esté prescrita la acción. Buenas noches, estimado Luis Alfredo Ronquillo. Sí, doctor, buenas. Era para acotar un poco de lo que estaba manifestando del arraigo domiciliario. Ese se lo solicitaba especialmente cuando es la de flagrancia, cuando es la audiencia de flagrancia. Yo estuve en un caso en el cual fue una tentativa de asesinato aparentemente y se presentaron, el señor era un guardia de seguridad, se presentaron las aportaciones del IES. También se presentó que el ciudadano era el pilar de su familia, tenía 3 hijos, que pertenecía a la empresa. Sin embargo, de igual manera, la juez determinó que se le haga la prisión preventiva. Entonces considero que enseñando todos esos documentos no nos garantiza que nos vayan a dar el arraigo domiciliario, y más bien dependerá mucho del delito del cual se le acusa y también de la decisión del juez o de la jueza que vaya que vea la opción de que tal vez el ciudadano lo que busca es garantizar es la presencia de él en el momento del juicio. Esa era nomás mi acotación, doctor. Correcto, estimado Luis. Es verdad, recordemos que el único fin de que se tomen medidas privativas de libertad hacia una persona es de que se pueda o se asegure la comparecencia del procesado en las siguientes etapas del proceso, ¿no? Esto también es verdad que en el tema de que se acepten o no se acepten lo que son las medidas externas, y acepte lo que es el arraigo domiciliario, incurre también a qué tipo de delito se está imputando, ¿no? Ya que se sobreentiende, ¿no? En ciertos delitos en los cuales la gravedad del caso, la autoridad competente considerará no concerniente la aceptación de las medidas externas y la aprobación del arraigo domiciliario.
Buenas noches, estimada Diana León. Buenas noches, estimado. Tengo una pregunta. Disculpe, ¿cabe más de una medida cautelar? Por experiencia, cuando se designa algún tipo de medida cautelar, se designa una de las que están dispuestas en la normativa correspondiente. Doctor, una consulta. ¿Es diferente medidas cautelares con medidas externas o son lo mismo? Las medidas cautelares no son estas medidas que se toman las medidas externas. Estas medidas cautelares se las considera, se las puede considerar como medidas externas, ya que son aquellas medidas en las cuales se va a proponer tomar, ¿no? A cambio de la prisión preventiva. Es decir, que la persona procesada va a estar de manera externa y no va a ser obligada a estar interno en un centro de rehabilitación social privado de su libertad. Buenas noches, estimado David Benalcázar. Doctor, hay un tema, el artículo 522 en las modalidades de las medidas cautelares. En la primera parte tipifica que el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares, en las mismas que nosotros tenemos 6 en este artículo, solo por comentar, doctor. Gracias. Claro, correcto. Sí, la autoridad competente puede poner una o varias, pero ya les digo, yo hablo más que todo por experiencia en los procesos que hemos llevado con el estudio jurídico, los cuales por lo general la autoridad competente toma una de estas medidas cautelares. Doctor, disculpe, yo me refería, por ejemplo, si se podía poner como medida cautelar una prisión preventiva y una medida de carácter real como la prohibición de enajenar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué más? Que por ejemplo me refería si podía poner como medida cautelar la prisión preventiva y una medida de carácter real como la prohibición de enajenar. O sea, si cabrían las dos. O sea, adicional de las medidas que prevé el artículo 522, si la autoridad competente puede disponer lo que es la prohibición de enajenar los bienes. Esa es la pregunta, estimada. Sí, muy gentil. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Le saluda Segundo Ortiz. Un ejemplo, yo como defensor en este caso, alguien me contacta para asuma la defensa por una flagrancia en este caso, ¿no? Lo último que se puede aplicar es la prisión preventiva, ¿verdad? Yo presentando el arraigo social o laboral, presento y aún así
me niegan, ¿qué podría hacer yo ahí? Si cumplo todos los requisitos, pero no. Si me llega a negar el juez, ¿qué podría yo hacer ahí? Si dentro de la flagrancia, por A o B motivo, se niega o no se solicita lo que son las medidas cautelares, ¿no? A lo que es la prisión preventiva, se puede solicitar lo que es una audiencia de calificación de estas medidas cautelares, para lo cual se tiene que poner el conocimiento de la autoridad competente dentro de las 24 horas, creo que es 24 horas, luego de la audiencia de flagrancia, para que pueda disponer lo que son las medidas cautelares, o sea, pueda convocar audiencia y en esa audiencia se pueda disponer lo que son las medidas cautelares. Cuando no se las dispone en la audiencia de flagrancia. Correcto. Recordemos que tienen que cumplir con los requisitos para poder que el juzgador, la autoridad competente, pueda aceptar lo que son las medidas cautelares, ¿no? Las medidas externas a la prisión preventiva. No se tiene que apelar ante el superior porque no fue aceptada dentro de la audiencia de calificación de flagrancia. Correcto, en este caso se lo solicita al juez del procedimiento que se sustancia, ¿no? Pero tiene que ser puesto el conocimiento de la autoridad dentro de las 24 horas. Cuando es un procedimiento de flagrancia y la autoridad competente es la misma a llevar el resto del procedimiento, se lo debe de presentar ante la autoridad que tiene conocimiento de la causa. Entonces, estamos hablando acerca del procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario comienza con lo que es la fase de investigación previa, ¿no? Como les indicaba. En esta fase se deben de reunir todos los elementos de convicción, ya sea de cargo y descargo, los cuales permitan al agente fiscal tomar una decisión de si formula o no la imputación y en el caso de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa. Indica el artículo 580 que las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal con la cooperación del personal del Sistema Especializado Integral de Investigaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses o del personal competente en materia de tránsito tendrá por finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la existencia del daño causado o a su vez desestimar estos aspectos. Las formas de conocer una infracción penal sin perjuicio de que la o el fiscal inicie la investigación. La noticia sobre una infracción penal puede ser realizada o puesta a conocimiento, ya sea por una denuncia, por informes de supervisión o por providencias judiciales. Es decir, el numeral 1, que es por denuncias. Cualquier persona puede poner una denuncia o denunciar la existencia de una infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional o personal del Sistema Integral o autoridad competente en materia de tránsito, los que directamente pondrán de inmediato en conocimiento de la Fiscalía. Los informes de supervisión que efectúan los órganos de control
deberán ser remitidos a Fiscalía. Es decir, que los órganos de control competentes que emitan informes de supervisión, estos, siendo efectuados, deben de ser remitidos a Fiscalía para su investigación. Y en tanto lo que indica de las providencias judiciales, esto se refiere a los autos y sentencias que son emitidos por las o los jueces o tribunales. Indica también que para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, cuando el objeto de la infracción sea recursos públicos. El tiempo, bueno, como ya se lo mencionó, en el que dura la investigación previa, está estipulado en el artículo 585 del COIP, el cual indica que esta etapa no podrá superar los siguientes plazos. Es decir, no podrá durar más de un año en aquellos delitos de hasta 5 años. En los delitos cuya pena son superiores a 5 años, la investigación previa durará hasta 2 años. Y en los casos en que exista desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente. Indica también, ¿no? Y recordemos que si la persona investigada o procesada muestra síntomas de trastorno mental, la o el fiscal ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo fin designará a un perito médico psiquiatra, quien presentará su informe en un plazo determinado. De este informe dependerá el inicio de la instrucción, la continuación del proceso o la adopción de medidas de seguridad, según el caso. Los procedimientos especiales. En este caso, los procedimientos especiales son procedimiento abreviado, el procedimiento directo, el procedimiento expedito y los procedimientos para el ejercicio privado de la acción penal. Es decir, cuando se incurra a lo que es el cometimiento, puede ser de lo que es el daño al buen nombre y la honra de una persona. Se podría presentar en esos casos una querella, lo cual en esos casos se está accediendo al procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. Las etapas del procedimiento ordinario son 3. Instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y el juicio. Vamos a explicar también acerca de lo que es el sobreseimiento, ¿no? Para lo cual vamos a analizar lo que es el Código Orgánico Integral Penal en los artículos que están señalados aquí en la pantalla. En este momento vamos a tomar un descanso, ¿sí? Vamos a tomar un break de unos 10 minutos.
Luego de estos 10 minutos vamos a continuar con la clase. En este tiempo pueden los participantes, si desean, ir al baño, tomar agua, si están ya terminando o culminando sus labores diarias, pueden culminarlas con tranquilidad y ya proseguimos exactamente a las 9:35 con la clase. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Buenas noches. ¿Alguna Buenas noches, pregunta? mi doctor. Buenas noches, Buenas estimado. Oscar Cifuentes le habla. Justo usted dice la duración de la investigación. ¿A qué se refiere eso? Porque, por ejemplo, aquí dice en el caso de una sanción de hasta 5 años, eso dura 1 año, o sea, la investigación. Correcto. En caso, por ejemplo, de acoso o de acoso sexual, ¿qué tiempo duraría? Porque es de 3 a 5 años. Y si ya está más de 2 años de investigación. Correcto. A ver. Ya, entonces recordemos que transcurridos los plazos señalados, es decir, si el delito, en este caso, la pena no es superior a 5 años, la investigación no puede durar más de 1 año. Transcurrido este plazo, es decir, posterior al año de investigación, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de 10 días, solicitará el archivo del caso, sin perjuicio de solicitar su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos, siempre que esté prescrita la acción, ¿no? La o el fiscal solicitará a la o al juzgador el archivo de la investigación cuando indique el artículo 586 en su numeral primero. Excedido los plazos señalados para la investigación, no se ha obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos, que por lo general es lo que suele pasar. Correcto. Numeral 2 indica, el hecho investigado no constituye delito. Es decir, que el hecho que se investiga no incurre o la actuación del sospechoso no incurre a que se apegue a lo que estipule el ordenamiento jurídico y por lo tanto no incurre a la sanción debida del supuesto delito que se ha cometido. Correcto, los delitos sexuales no prescriben con la nueva reforma. Muy buen aporte. Sí, mi doctor, porque le cuento, ya va más de 1 año y medio, siguen investigaciones y en acoso es de 3 a 5 años, pero como usted dice que aquí está hasta 5 años, es 1 año, pero como ya está más de 1 año y medio, ya se acerca a los 2 años y todavía siguen investigaciones. Igual de la parte demandante, ya va la segunda vez que igual no se presenta. En este caso, la que está denunciando el tema de acoso. Sí, sí, mi doctor. O sea, ya no se presentó una vez. De aquí la otra semana recién le volvieron a llamar a que se presente.
O sea, ya sería la segunda vez, pero ya va más de año y medio. Ahí la autoridad competente va a solicitar la comparecencia una tercera vez más. Si ya en este caso la persona que no está compareciendo es la denunciante, es decir, la presunta víctima. Sí, sí, mi doctor. No, recordemos de que en este tipo de casos, para la investigación, o sea, para la sustanciación de la investigación, esta debe de ser seguida por la parte en este caso sería la actora, ¿no? Que sería la denunciante. Esta representada a través de su abogado defensor, ¿no? Para que se puedan conseguir todos los medios de convicción para presentar a la autoridad competente, que sería el juez, ¿no? De la materia, en este caso de materia penal, ¿no? Para que pueda resolver, en este caso, el supuesto delito que se está cometiendo, el acoso. Pero si ya estamos viendo de que hay una inconsistencia o que no está presente o está faltando a las comparecencias, más que todo la parte interesada, porque la parte interesada es la víctima, ¿no? Ya ahí pueden comenzar a surgir ciertas dudas razonables, ¿no? De si realmente se está cometiendo esto, si no se cometió, o hay que ver también por qué es que no está compareciendo, porque puede que tenga algún tipo de justificativo por el cual no comparezca. Se encuentra enferma o el estado de salud esté delicado, lo cual le dificulte la comparecencia. Mm, que no se encuentre dentro del país por A o B motivo, no todo, pero recordemos que todo esto debe de ser justificado y toda justificación debe de ser presentada ante la autoridad competente. Listo, muchas gracias, mi doctor. Bueno, entonces me voy a desconectar por los últimos 5 minutos. En 5 minutos comenzamos nuevamente la clase. La grabación de las clases les indicaba que se las voy a hacer llegar el día de mañana, ¿no? Ya en el transcurso de la mañana, máximo hasta el mediodía, la van a tener en el grupo de WhatsApp para que puedan verificar, ¿no? El material. Por si acaso, estimado doctor,
el grupo está solamente para los administradores, ¿no? Para poder enviar el tema de la asistencia. A ver, un momento para poder corregir eso. Listo, ¿me confirman por favor? Acabo de modificar lo que es los ajustes del grupo de Sí, oficina estaría ya. temporal. Listo, estaría bien. Sí, listo, ya está habilitado, por favor. A todas las personas que han asistido la noche de hoy, me envían así el mensajito, yo asistí, sus 2 nombres, 2 apellidos, número de cédula para poder generar la hojita del registro correspondiente. Como les indicaba, la clase grabada va a ser compartida con ustedes el día de mañana en la mañana, posterior a que la noche de hoy se haga la correspondiente transformación y compresión del video. Muchas gracias a los participantes, que tengan un excelente resto de noche. Dios mediante, nos vemos el siguiente lunes. Pasen muy bien.